como lo escucha, es momento de escuchar bien y atentamente en este segmento Escucha Bien con el pastor Víctor Medina. Y por acá está el pastor que viene con un tema maravilloso a propósito de que muchas veces nosotros tenemos algunas preguntas que no tenemos clara y esas preguntas van muy relacionadas a lo que podemos hacer, a que si somos libres para hacer esas cosas. Pastor, bienvenido. Muy buenos días a todos. Este lunes 15 que sorprende a mucha gente, ¿verdad? Después de un Sí. fin de semana con bastante tensiones en el mundo, ¿verdad? Con el tema de Israel e Irán. Ujú. Orando que esa escalada, bueno, pues quede donde está, que la sensatez prime. Porque la verdad es que dice un proverbio hindú que cuando los elefantes pelean, quienes sufren son los que están en la grama. Y la verdad es Wow, sí. que hay mucha vulnerabilidad en el mundo actual y a nosotros como país también en República Dominicana, fuera de los aspectos teológicos que tanto se ha hablado y eso, pues yo le voy a dar el espacio a otros que lo aborden. La realidad es que hay un tema geopolítico importante. Se están librando batallas que no son solo del plano bíblico para los que hablan de Ezequiel, sino también desde el plano geopolítico y hay que orar por la paz, eso es lo que la palabra de Dios nos manda. Pero quiero también enviarle un saludo afectuoso a la gente que está en el Cibao, que está con Ujú. nosotros a través de la 96.7, siempre allá en Santiago, que nos escuchan, que nos dan seguimiento. Es un gusto, entonces reciban un caluroso saludo, ¿verdad? Y un caluroso abrazo desde aquí, desde Pura Vida en Santo Domingo. Y bueno, tú introducías el tema de hoy Ujú. sobre el tema de la libertad. Y es un tema que yo pienso mucho. Sabes que yo creo que toda sociedad, todo ser humano tiene límites. Y esa palabra está muy de moda hoy en la psicología, en Sí, la poner límites. poner límites en el conductismo como tal, en lo que es la parte social. Lo cual yo creo que es correcto. El ser humano tiene que poner límites. El límite desde todo ángulo, inclusive doctrinalmente hablando, o sea, a nivel de enseñanza, las doctrinas ayudaron, esto lo dice Justo González, ¿verdad? Se fueron conformando a través del tiempo y de las edades para poner ciertos límites. Hay algunos que, pongamos la idea de que hay un precipicio, ¿verdad? Y bueno, pues usted tiene estas barandas que tienen las carreteras, vamos a llamarle a esos límites. Hay gente que los establece muy cerca de la orilla y eso puede ser peligroso. Hay otros que lo ponen tan en el medio de la carretera que les hace inviable transitarla. Hay gente que vive la vida inviablemente por tener límites que no son límites, son excesos de un lado y del otro. Ahora, Ujú. mucha gente vive atada a mitos, vive atada a tabúes, vive atada a especulaciones y a suposiciones que otros han estipulado. Y yo quiero tratarlo de la forma más amena, más para iniciar el lunes y más para que usted pues le dedique un poco de tiempo a reflexionar en algunas cosas. Hay un verso en la Biblia que nos va a ayudar mucho a aterrizar este tema y es el que está en Juan capítulo 8, cuando Jesús dice, y conocerás la verdad y la verdad Os hará te libre. hará libre. Y Ujú. ahí hay dos elementos que son fundamentales. Y conocerás la verdad. Un cristiano ortodoxo de cualquier denominación te va a decir la verdad no es un concepto, es una persona. Fantástico, eso es una teología, pero bien, ok. La verdad, y yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Volviendo atrás, cuando dice, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, aquí hay unos pasos para llegar a la libertad. La libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad de acción. Entonces volvamos a los límites. Tú vas a tener una sociedad que se va a erigir, que se va a formar a través de normas, que se va a formar a través de estereotipos, que se va a formar a través de fórmulas, de leyes. Y cuando tú te das cuenta, nosotros hablamos en días pasados de una gente soltera, por ejemplo. Ujú. Hablábamos de la soledad, la soltería. Y yo dejé simplemente un comentario que se traduciría de esta manera. El hecho de que usted esté soltero no significa de que esté solo. Y el hecho de que usted esté acompañado con alguien al lado no significa de que usted tenga una buena Compañía. compañía. O Ujú. sea,
Ambas cosas son dignas de análisis. Cuando tú aterrizas en la sociedad actual y tú dices, bueno, ¿por qué yo hago lo que hago? Y esa es una pregunta que yo quisiera que nos detuviéramos a pensarla. Jesús dice, mira, tú vas a conocer. Y el verbo griego que se utiliza ahí viene siendo cuando dos personas entran en intimidad, es ginosko, o sea, de donde se traduce ginecología, bueno, ya usted entenderá, o sea, y conocerás la verdad y esta te hará libre. Vamos a partir de un supuesto de que muchas veces nosotros estamos atados. Y la pregunta es, ¿atados a qué? Tú vas a un retiro, vas a una iglesia y bueno, te practican una liberación, cosa que yo no voy a criticar o a cuestionar. Vamos a decir que de los temas espirituales usted ha sido libertado o será libertado. Perfecto. Pero hay otra cautividad, que es la cautividad de la conciencia, la cautividad de la acción, que mucha gente tiene internamente una lucha interna. Aún estando en una iglesia, usted ve que hay una batalla, no necesariamente en contra del pecado. La Biblia dice claramente lo que es pecado y lo que no es pecado. Sin embargo, hay cosas que la gente no se dedica a entender. Y yo quiero recordar un personaje que fue fundamental en lo que hoy conocemos como la rama protestante de la iglesia, que fue Lutero. Lutero, cuando en el 1521 lo enfrentan, no lo enfrentan, él fue voluntariamente también y se reúne y se posa frente al hombre más poderoso del mundo en aquella época, al emperador Carlos V. Cuando lo objetan, cuando él tenía de frente a Carlos V y tenía a quien lo increpaba, que era el polemista, ¿verdad? Que estaba ahí, John Eck, le estaba diciendo, arrepiéntete de lo que tú has escrito, abjura de estos 41 puntos de tus tesis. Su respuesta fue la siguiente. Entre otras cosas, la voy a leer, la traje aquí. Dice, al menos cito que sea convencido por el testimonio de las escrituras o por razones claras, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios solos. Obviamente hay que recordar que 100 años atrás más o menos había muerto uno quemado en la hoguera en un escenario muy parecido que fue Juan Hus. Vuelvo a la cita, ya que está claro que han errado repetidamente y se han contradicho a sí mismos. Estoy atado por las escrituras que he citado y mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, ya que actuar contra la conciencia no es seguro ni saludable. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Termino la cita. O sea, no puedo actuar en contra de la conciencia. La pregunta es el por qué hacemos lo que hacemos en la vida. Y eso es algo que yo lo cuestiono aún desde la iglesia. Usted va a la iglesia, muy bien, usted levanta las manos y parece un pajuilote porque usted no ha entendido por qué hace lo que hace. O sea, por qué yo hago lo que hago o por qué yo no hago lo que yo quisiera hacer y me eximo de hacerlo. Y aquí viene el primer elemento. Mira, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros hemos vivido, si tú estudias la historia de la humanidad, siempre el que ha tenido acceso al conocimiento desde la época de los sumerios. Hablemos de, obviamente no vamos a entrar en ese tema tan profundo un lunes que es día de cobro, yo no se preocupe. No, tan sencillo como que usted se va a las primeras tablas donde hay escritura, allá a donde los sumerios, a Mesopotamia, y usted se va a encontrar con que la ortografía, la alfabetización siempre fue, primero, con un acento religioso, o sea, había una dominación religiosa sobre la alfabetización. Y número dos, que los que tenían acceso a la alfabetización era más o menos un 1% de la población. Cuando tú te mueves miles de años más hacia adelante y tú te topas con el éxodo, con la época de ese Egipto, ¿verdad? Del Alto Egipto, del Bajo Egipto, la tasa de alfabetización era un 1%. Cuando tú te vas a la época de Jesús, a la Roma de Jesús, cuando Tiberio era el César de aquella época, tú tienes una tasa de alfabetización cerca de un 10%. Cuando tú te vas al siglo XVI, en Alemania, ¿verdad? Donde se lee esto, tú tienes una tasa de alfabetización más o menos de un 15 a un 16%. Nada más tienes que entender que cerca del 20% de la producción literaria de la Alemania de Lutero la hizo Lutero.
Por eso se le considera, junto a Nietzsche y a Goethe, una de las personas que más incidió en la lengua, en el alemán moderno. ¿Por qué yo hago la referencia de qué tiene que ver la lectura, la alfabetización con el tema de la libertad? Bueno, cuando tú tienes a los taínos aquí, que llegan los españoles, tú vas a tener claramente el saber contra el desconocimiento, tienes el saber contra el mito, tienes el acceso a fuentes contra la suposición y la mitología o la superstición. Y es que es más fácil nosotros dedicarnos a que otros nos cuente cómo debemos vivir, qué tenemos que hacer, qué está bien y qué no está bien, que nosotros dedicarnos a conocer, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si tú te topas con, solo analiza lo envidiable, y esto es algo que debe llamarnos a la atención a nosotros. O sea, ¿cómo es posible que una nación como es hoy Estados Unidos, usted puede discrepar que si está en un poscristianismo, no, lo que usted quiera, es la primera potencia del mundo, indiscutiblemente hoy, no sé mañana. Pero es una nación fundada, siglo XVIII, siglo XIX, o sea, estamos hablando desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Estamos en el siglo XXI. O sea, pocos siglos de existencia. Y tú tienes una nación que se convirtió en una potencia versus naciones que fueron potencia otrora, como Inglaterra, como España, como Francia, como Alemania. Estamos hablando de la antigüedad, como los persas, si queremos irnos un poquito más atrás. Y tú te preguntas, bueno, ¿qué ha incidido en eso? Cuando llegaron los puritanos, los peregrinos, que en aquel famoso buque, en el Mayflower, tú sabes que el 80% de los varones que iban ahí estaban alfabetizados. Y el 70% de las mujeres que estaban ahí estaban alfabetizadas. Cuando llegan y fundan las escuelas de formación pastoral, una se llamaba Harvard. Nada más usted tiene que googlear lo que es Harvard hoy. Otra se llamaba Princeton. Googleelo. Otra se llamaba Yale. Aunque ninguna le queda nada de cristiano hoy, pero usted va viendo que las grandes escuelas catedralicias o las grandes escuelas de formación la va a fundar gente preparada. Analice solo los que estudian los premios Nobel, los que son serios. Cuando me refiero a los premios... Responsables. Sí, porque cuando tú ves que un premio Nobel de la paz se lo dan a un terrorista, tú dices, pero ¿y cómo? ¿Cuál es el parámetro? No hay coherencia. Hablemos de los premios de ciencia, no de literatura, de ciencia, matemática, física. Tú estudias y el 86%, estamos hablando desde 1901 al 1990, prácticamente todo el siglo XX, más del 86% de las personas que ganaron premios eran personas de acento totalmente protestante. Y quiero decir que esto no es un comentario anti nada, ni es un comentario a favor de, sino que lo que se produce en el tema del conocimiento fue, vamos a estudiar. Entonces, esto no tiene que ver con que si usted es católico, protestante, evangélico, no, porque no se trata de las ramas, se trata de lo que se produjo en ese momento. Cuando tú tienes y a mí me encanta oír a otros programas que en el recetario, que el audio, que el otro. Pero mi hermano, cuando usted tiene una persona como Francis Bacon, que fue el fundador del método científico, o sea, tanto que se habla de que básicamente el método científico era un método por observación crítica. ¿Quién era Francis Bacon? El mismo que escribía manuales de teología protestante. Tú tienes ahí a Faraday, que si nosotros estamos transmitiendo con estas cámaras, nos montamos en un avión y un rayo no nos mata en el avión por la famosa jaula de Faraday. ¿Y quién era Faraday? Una persona con un gran acento religioso y protestante. Tú tienes a Newton, que probablemente es el científico más impactante, más importante y más grande que ha tenido hasta donde sepamos la ciencia hoy. Y así pudiéramos hablar, ¿verdad? El mismo caso de Pascal, el mismo caso de Galileo, y pudiéramos mencionar a otros más. Max Planck,
por ejemplo, y yo no me voy a ir en nombres, el punto es que para hablar de libertad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre, el primer aspecto que yo debo hacer es tener una actitud crítica frente al conocimiento. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo que comenté. Es más fácil que alguien venga y le venda a usted espejito por oro. Es más fácil que alguien le diga cómo usted debe vivir su vida. Es más fácil que alguien, porque tenga fama o porque tenga cierta posición de sabiduría, entonces le diga a usted lo que es correcto o no. Y yo pienso que me sorprende Lutero con esta declaración que no es nueva, ¿verdad? Pero es bueno consumirla de vez en cuando en esta dieta, esta dieta de conocimiento. Porque tú dices, bueno, eso es para mí lo correcto. Y tú te preguntas, ¿cómo llega este hombre frente a esa realidad? Había un negocio. Hablemos de, oye, el negocio que había. En la época de él, el negocio era el siguiente. Había un hombre que se llamaba Alberto, Alberto de Brandeburgo, quería un poco más de poder, típico del humano, ¿verdad? Yo tengo ciertas diócesis, él quería otro arzobispado, él tenía 2, quería 3. Eso no era legal dentro del derecho canónico, pero él quería otro. El papa de la época, que era el papa León X, le dijo, mira, vamos a hacer algo. Consíguete 25,000 ducados, que era una suma que ni sus diócesis las podían recabar en ese momento. O sea, tú estás hablando de si hacemos la conversión de 25,000 ducados a la época, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Dame eso para ayudar a la causa y yo te voy a conceder eso. Pasa eso por ahí, viene una banca, unos banqueros que le prestan el dinero con un módico interés, obviamente, porque de gratis no lo vamos a prestar. Y por ahí se arma el negocio, le llega a Lutero esto, porque la gente se comenzó a quejar. La gente decía, bueno, nos están vendiendo una cédula, ¿verdad? Una cédula de indulgencia, y la cédula de la indulgencia decía que si usted da tanto, y ahí tú tienes al famoso monje Tetzel, al dominico, y tan pronto como tan pronto como la moneda suene en el cántaro, el alma salta del purgatorio, y todas estas cosas, y tú dices, bueno, muchísima gente dio dinero, y yo pienso que lo que dice Miguel de Unamuno, siempre lo recuerdo cuando pienso en esto, nosotros, dice Unamuno, somos guardamuertos, no hay nada que más le duela a un ser humano que sus muertos. O sea, lo que tú puedas hacer por los que están en donde tú entiendes que están, y si estuvieran en calamidad, si tú lo puedes hacer en vida, tú lo haces. Entonces era un negocio muy bien estructurado, un buen esquema. El punto es que la gente comienza a cuestionar esto. Dice, ven acá, pero ok, yo pago la cédula de indulgencia, pero no tengo para pagarle el colegio, los zapaticos, la comida. ¿Qué pasa? Esto le llega a este hombre y ahí comienza el debate. Que no vamos a entrar en eso. Comienza el debate y comienza el tema del debate interno, que es el segundo aspecto que yo quisiera ver en esta mañana, ya en el tiempo que me queda. Muchos de nosotros andamos lidiando con pensamientos encontrados sobre la vida que vivimos. Y muchas veces caemos en tener lo que es una doble vida. Y yo quiero puntualizar esto aquí. Para mucha gente, doble vida es hacer algo totalmente diferente a lo que yo digo que hago. Yo creo que esa es una acepción válida, pero yo creo que es corta. Repito, la gente dice, tú vives una doble vida porque yo, por ejemplo, voy a una iglesia, predico de la moral y vivo una vida inmoral, entonces estoy viviendo dos vidas. Y yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que se queda corto. Hay mucha gente que anda viviendo literalmente dos vidas, pero hay una que no termina de manifestarse, que eventualmente va a estallar. Hubo un politólogo, sociólogo, vamos a llamarle así, de Tocqueville, cuando hizo un análisis de la Revolución Francesa, dijo, mire, eso fue un accidente, no la revolución protestante o la reforma protestante, que tiene características que fueron llevando a la humanidad conocida, ¿verdad? Hacia allá. La reforma o la revolución francesa fue básicamente el hartazgo, cuando algo llegó a un punto de ebullición y explotó. Hay mucha gente que tiene un punto de ebullición interno, o que hay algo que está
en ese proceso de ebullición ahí. Y son pensamientos encontrados con relación a la vida que viven. Pastor, para traducirlo, a ver, es decir, que personas que, para llamarlo así, reprimen lo que quieren hacer y aunque no lo hagan, están viviendo una Para mí sí, doble vida. porque eventualmente la falta de respuestas a esas preguntas o inquietudes internas que tienen, hay una realidad que eventualmente va a llegar como pasó con la Revolución Francesa. Eso va a estallar. Ayer citaba un dato estadístico interesante que nos regala la firma encuestadora Barna de los Estados Unidos, de que el número de personas que se van de una iglesia ha aumentado desde el año 2010 a la actualidad en un 64%. Y tú dices, bueno, 64%, donde el foco se encuentra puntualmente en las generaciones jóvenes. Mucha gente dirá, es que no estamos siendo atractivos a la juventud. Podría decir, bueno, la forma, mira, yo soy mercadólogo, yo vivo de eso, pudiéramos hablar mucho de cómo tú crear un mensaje apelante a tu público. El tema es que el evangelio, más que forma, se trata de fondo. Tú puedes, mira, poner luces, meterle 300... Exacto. Poner muchos atractivos. Ponerle 300 saltimpanqui ahí o zanco. Yo no creo que eso esté mal. Ahora, eso no va a retener a una gente. Correcto. Eso lo va a hacer que dure, que vaya al espectáculo. El día que el espectáculo termine, esa gente se va con el espectáculo que terminó porque no tiene una convicción arraigada sobre y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Definitivamente debemos concluir, no concluir lo que estamos hablando, sino coincidir o concluir en el pensamiento de que sí, fabuloso, la verdad es una persona. Ahora, ¿la conoce usted? ¿La conoce usted? Porque la gente hoy en día cuando asiste a una iglesia quiere asistir o ser parte de una claque, de un grupo, de un grupo social, y eso tampoco está mal. Ahora, cuando usted no hace la tarea de investigarse y de investigar y de cuestionar lo que le dicen. Mira, uno de los teólogos más grandes que ha tenido la historia, uno de los doctores de la iglesia, Agustín de Hipona, duró 9 años en una filosofía que se llamó el maniqueísmo. Y Agustín de Hipona, en ese proceso del maniqueísmo, Agustín decía, él tenía preguntas, él era una gente inquieta, tenía preguntas, y Agustín, cuando por fin se le da el ver al famoso líder de los maniqueos, el tipo lo entrevista y Agustín, finalmente decepcionado por las respuestas, lo que dice es, este hombre me dio las mismas respuestas con términos más sofisticados. Al final, hay mucha gente que tiene inquietudes que ni siquiera se atreve a socializar porque serían cuestionadas como heréticas en la sociedad actual. Entonces, para mí eso es una doble vida. O sea, un ambiente donde usted no pueda cuestionar lo que usted tiene internamente, porque al final el tema del discípulo, de la didascalia, de la doctrina, de la enseñanza, tiene que poder satisfacer las necesidades internas. ¿Qué pasa? Que cuando usted dice lo que usted piensa, cuando usted hace el ejercicio de embarcarse en esa búsqueda relacional y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y yo quiero decir, yo coincidiré en que la verdad no es un montón de manuscritos teológicos que usted se lea. Puedo coincidir perfectamente que no es tener maestrías en historia de la iglesia. Pero sí debo decir que la cantidad de acciones que la gente hace sobre la fe muchas veces responden más a la superstición que a la indagación convicta de que esa es la fe que nosotros hemos asumido. Pastor, ¿se puede decir que hay una falsa libertad? Totalmente. Todo el que está atado al mito, creyendo que es libre, simple y llanamente es esclavo de un mito. Todo el que está atado a un mito, simple y llanamente, creyendo que es libre, es una ilusión óptica la que está viviendo. ¿Y por qué? Porque tú te ves que hay gente que vive la vida
y yo no quisiera entrar en detalles porque pudiera convertirse en un programa, en vez de educativo o de lunes 15, de martes 13. Pero tú ves que hay gente que vive una vida como si fuera jugando Pokémon o viendo Teletubbies que están. Y tú te preguntas, pero en serio, ¿ha habido algún tipo de análisis? Esto no es si usted habla en lengua o no, si usted... señores, eso es un tema particular, denominacional, doctrinal y debe ser respetable. Yo pongo eso como un elemento. Yo no me refiero a eso. Hay cosas que van más allá y cuando tú las cuestionas, no hay una respuesta que tú puedas decir, bueno, no hay un sustento. No hay un sustento. Tú me dirás, bueno, mira, hay cosas de fe que uno las hace. Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, Jesús dio su vida por una humanidad cruel y una humanidad que le rechazó. Jesús dio su vida. Ahora, Él lo hizo bajo una convicción. Jesús dijo, mi hora ha llegado, para esto he venido. Él estaba convencido de eso. Convencido de que era lo que le tocaba hacer. Yo, cuando hablo de esa doble vida, no solo es de ese careo moral interno, de si te portas bien profesando, o si te portas mal, perdón, profesando algo bueno. Esa es una forma y esa es la más común. Pero creo que debemos hacer una evaluación sobre la idea de, ¿usted quiere ser verdaderamente libre? ¿Usted quiere adorar verdaderamente en libertad a Dios? ¿Usted quiere servirle a Dios en total libertad? ¿Usted quiere dedicarle su vida al Señor? Bueno, debe empezar por esa libertad, por esa búsqueda del conocimiento en su palabra, en la historia, en el entender lo que Dios ha dicho. Obviamente, nuestra mente es finita y a veces partimos de una arrogancia de que si yo no lo entiendo no existe. Y eso tampoco es así. Tampoco es así. Yo quiero entonces concluir. Porque ya Lorena me está poniendo una cara. No, estoy riéndome por acá porque hay personas que están comentando y también que le están enviando saluditos. Y tenía una llamadita y se me cayó, pero ya. Sí, esa es la parte bonita del programa. Lorena siempre embellece este programa. Bueno, pero yo quiero concluir, señores, con esto. Les prometo el lunes coger llamadas y hacemos un tema chile. Hay una buena pregunta que podemos debatirla la semana que viene, Pastor, porque dicen, ¿cómo podemos distinguir la falsa libertad con la genuina libertad? Y si podemos nosotros distinguirla de afuera y de adentro también. Pero puede quedarse para la semana que viene. Sí, pues ya me siento tentado a responderla, pero la voy a dejar para la semana que viene. ¿Tú sabes cuál es el gran problema de nosotros sobre la idea de pasarnos la vida viviendo a veces en fantasías? De que nosotros vivimos en un mundo caído. Y quítale la teología del caído. Si alguien nos está oyendo que no es creyente y le gusta pura vida, hay muchísima gente que lo oye. Vivimos en un mundo que tiene aspectos de crueldad. O sea, la gente que muere en una guerra que no tiene nada que ver con las guerras y que es una guerra o que son guerras religiosas, es un mundo cruel. Y Jesús dijo, en el mundo ustedes van, eso como que lo borramos a veces. Tendrán aflicción. Tendrán aflicciones. Entonces no es la vida de telenovelas que nosotros nos dibujamos y que decimos, y fueron felices y comieron perdices. No, hay gente que va a terminar mal. Hay gente que no le va a ir bien. Hay empresas que van a quebrar. No es cierto que usted siempre se va a levantar. No. O sea, eso es lo que nos gusta que nos digan. Nos gusta que nos digan, no te preocupes, que ese gigante que se va a caer, mire mi hermano, hay veces que el gigante a usted se lo va a comer. Ese gigante se va para el suelo. Bueno, ya ustedes ven. Pastor, hay una pregunta también que bueno. va a detonar muchas cosas, pero que tengo que dejarla al aire porque la semana que viene usted la va a responder. El libre albedrío vendría con la libertad que tenemos y que nos habla la palabra. Bueno, eso vamos a responderlo la semana que viene porque tiene algunas implicaciones, aunque de una manera u otra yo creo que sí. Pero volviendo a este punto, para concluir, si Lorena quiere, porque si no yo me quedo aquí hasta las 10, ¿verdad? Pero tenemos después, que concluir ya. Bueno. Pero, señores, la vida no es la que nos contaron en los dibujos
animados cuando solo íbamos al colegio que queríamos crecer y después queríamos trabajar y después ahora queremos volver a ser niños después de que crecimos, porque esas son las contradicciones de la vida. La vida es complicada. La vida es complicada y las redes sociales se han encargado de plastificar muchísimo más lo que es la realidad de la vida. Usted ve una gente felices, comimos perdices, nos sonreímos, nos tiramos un selfie y eso se vuelve tan aspiracional y tan wow. Usted solo tiene que ver porque hay gente que se ve físicamente también, que usted dice, pero wow. Se suicida, sufren de depresión, aunque eso es una enfermedad. Tienen cantidades de situaciones porque la vida es complicada, vivir es complicado. Usted, fíjese que Agustín de Hipona decía claramente, no es coincidencia que el niño venga al mundo y lo primero que haga es que llore. Porque lo primero debería ser que saque una sonrisa y los dientazos diga, y que hola. Diga, llegué, vamos arriba. Nos lo comeremos como pan, arranca a llorar porque se siente desamparado en un mundo hostil. Te diré, eso es una nimiedad, pero todo el que ha vivido sabe que quizás usted se casó para toda la vida y lleva 3, 4 divorcios. Quizás usted dijo, mi vida, yo a los 100 es que me voy a morir. Usted no sabe. Correcto. Entonces, si nosotros no indagamos sobre la esperanza, que es el mensaje del evangelio, no es al grupito que usted pertenezca, no es si usted va a una iglesia del momento o no, es si usted ha indagado sobre esa esperanza, es que usted puede afirmarse y eximirse de cosas que usted quisiera hacer internamente porque usted ha conocido la verdad y la verdad le ha hecho libre. La libertad no es un estado de plenitud, es un estado de conciencia. Con eso quiero concluir en el día de hoy y ya no voy a pelear más. Me voy para la empresa. Pero un tema que deja muchas preguntas y bastante interesante, pastor. Pero antes de irse, pastor, recuerde a la gente el retiro que tiene. Claro, para que sea libre. Bueno, pero es así. Tenemos un retiro súper especial en Comunidad Bíblica de Fe. Eso es del 3 al 5 de mayo. Si usted quisiera ir, el costo son 4,900 pesos. Lorena va al retiro, o sea que ya que ella va, ya está anotada, ya va para allá. Va a ser una bendición. Si usted quisiera participar con gusto con nosotros, usted puede llamar al 4, yo no me sé el teléfono de la iglesia, la verdad, busque Comunidad Bíblica de Fe, yo se me olvida, pero busque Comunidad Bíblica de Fe en las redes, en la página web o donde quiera, y usted llame allá o contacte a alguien y con gusto le vamos a asistir. Y claro, puede visitarnos los miércoles o los domingos en Comunidad Bíblica de Fe. Miércoles a las 7:30 de la noche, domingos a las 10 de la mañana. Allá nos vemos. Y más que feliz de recibirles a todos ustedes. Así que yo les dejo en la mejor compañía con Lorena Garó aquí en Contigo en tus mañanas. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Y a ustedes también. Gracias por estar ahí pendientes y estar conectados con Pura Vida. Si usted no escuchó esta conversación completa, vaya a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network para que la vea completita. Nosotros seguimos acá disfrutando de buena música en Contigo en tus mañanas. Pura Vida. Escúchanos en línea a través de Pura Vida 929 Santo Domingo y 967 para todo el Cibao a través de TuneIn. Pura Vida. Pura Vida. Música 24/7.